Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos a mitad del epígrafe 2, Dios, del prólogo. Esto está en la página 4 del libro regular. Nos habíamos quedado después de ver que la palabra Dios se utiliza en estos documentos con los siguientes significados. Y habíamos visto Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Es lo que más nos suena y por lo tanto pues es lo que se puede comprender de una forma más sencilla, y aún así no lo es porque no se corresponden con el Padre, el Hijo y el Espíritu de la religión. Es un concepto muchísimo más ampliado. Y hoy vamos a empezar con otros significados de la palabra Dios que tenemos que ir comprendiendo porque son muy utilizados en el libro de Urantia y porque además enlazan con la cuestión del sueño de un curso de milagros, y son manifestaciones divinas experienciales, es decir, propias de dentro del sueño, igual que las tres primeras manifestaciones, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, son existenciales. Existenciales implica que son absolutas, infinitas y eternas. Sin embargo, estas siguientes manifestaciones que vamos a ver, Dios el Supremo, Dios el Séptuple, Dios el Último y Dios el Absoluto, son manifestaciones experienciales, son de dentro del sueño. Es la forma en la que Dios acompaña al soñador dentro del sueño para que pueda lograr a través de la evolución el retorno, el logro de su destino, de su finalidad, de volver a ese entorno absoluto, infinito y eterno de Dios Padre. Bien. Hoy os pido un poco de paciencia y de tranquilidad porque empezamos ya a meternos en unos jardines bastante curiosos. Son cosas que a veces no se pueden explicar, sino que se puede aproximar simplemente el concepto para que se quede una ligera noción. Hemos hablado de atisbar, no de comprender. Podremos comprender cuando hayamos terminado el libro. Ahí sí podremos comprender, pero por ahora solo podemos atisbar. Y entonces son abstracciones muy potentes y muy complejas y sencillamente vamos a irlas aproximando, y para eso pues vamos a tomar como guía la armonización que vamos a hacer con un curso de milagros, porque como en un curso de milagros ya tenemos cierta comprensión, pues nos va a servir de hilo conductor. Pero no os preocupéis, vais a oír terminología, nombres, conceptos y significados incomprensibles por ahora, pero bueno, sencillamente atisbarlos un poco, que os suene, y nada más. Y vamos a por ello, y paciencia, y ya llegará el momento de acabar el prólogo y acabará pues toda esta abstracción incomprensible. Pero bueno, es necesario que le demos una pasada, aunque sea atisbándola, para poder luego, cuando leamos ya individualmente, pues tener una pequeña base sobre la que a partir de ahí construir. Pues vamos a ver a Dios el Supremo. Algunas de estas cuestiones ya las hemos avanzado en las dos sesiones anteriores. Y bueno, pues sobre esa base vamos a continuar construyendo unos pequeños conceptos. Dios el Supremo, el Dios del tiempo y del espacio, Dios del tiempo y del espacio, ya dentro del sueño, en autoactualización y en autoevolución. Es decir, Dios el Supremo es una persona que se tiene que ir ganando, actualizándose, y precisamente se va a actualizar de la interacción de Dios dentro del sueño junto con las criaturas evolutivas, que somos los fragmentos del soñador. Entonces, en esa experiencia conjunta en la que Dios dentro del sueño
va permitiendo que las criaturas evolutivas le vayamos conociendo, en ese proceso final se genera, se va actualizando, por eso dice autoactualización, y va evolucionando esa persona de Dios el Supremo. Es decir, es una manifestación de Dios experiencial también, que va configurándose, actualizándose y evolucionando dentro del sueño. De hecho, ya dijimos en la otra sesión que Dios el Supremo, hay que hacer una diferenciación que le vamos a hacer ahora después, pero bueno, este concepto de Dios lo integraremos todas las manifestaciones de Dios dentro del sueño y nosotros mismos. Esa integración que vamos a hacer entre nosotros, las criaturas evolutivas, los mortales del tiempo y del espacio, en palabras del libro de Urantia, o dicho desde la terminología de un curso de milagros, los héroes del sueño, los fragmentos del soñador, esas instancias de soñador que somos cada uno de estos cuerpos. En cuanto encontremos una integración, una convergencia, eso es lo que va a ir precisamente actualizando y evolucionando a Dios el Supremo. ¿De acuerdo? Dice, la deidad personal que se realiza en forma asociativa. Dice deidad personal porque ya sabéis que Dios es todas las manifestaciones del yo soy personales, pero la deidad abarca más, abarca todas las manifestaciones personales y todas las manifestaciones impersonales. Por eso aquí está especificando que Dios el Supremo es una deidad personal, porque también hay deidades impersonales, ¿vale? Esto, repetimos otra cuestión que tiene que quedar muy clara, y es que la criatura evolucionaria, nosotros, podemos conocer a Dios a través del encuentro de nuestra personalidad con la personalidad del Padre. Pero Dios el Padre es la forma máxima a la que nosotros podemos acceder en conocimiento del yo soy, porque el yo soy es muchísimo más que la personalización de Dios el Padre. De ahí viene esa división de las deidades personales y las deidades impersonales, que viene de aquella diferenciación interna del yo soy, en la que, de ser absolutamente todo junto, lo personal, lo impersonal, lo deificado, lo no deificado, lo actual, lo potencial, de ser todo indiferenciado, comenzó a diferenciarse, y de esa diferenciación surgieron esas autodistribuciones de Dios en manifestaciones que tienen alguna de esas 4 características. Algunas son personales, otras son impersonales, algunas son deidad y otras no son deidad, algunas son actuales, como por ejemplo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu, y algunas son potenciales, como estas manifestaciones de Dios que estamos viendo ahora, etc. La deidad personal que se realiza en forma asociativa mediante el logro experiencial, el logro que nosotros tenemos que hacer como criaturas, experiencial de evolución, espaciotemporal, logro experiencial espaciotemporal. Tenemos que lograrlo desde el espacio y el tiempo, volver hacia Dios. Logro experiencial espaciotemporal, dice, asociativa de la identidad de la criatura y el creador. Ahora lo vamos a ver. Hay unas manifestaciones divinas dentro del sueño que precisamente son las que nos van a ayudar a ese logro experiencial. Es el siguiente concepto de Dios, el séptuple. Entonces nos tenemos que integrar con esas manifestaciones divinas dentro del sueño para alcanzar ese logro experiencial y que pueda actualizarse, emerger, llegar al destino de evolución, Dios el Supremo, del cual vamos a formar parte. ¿De acuerdo? Bien. El Ser Supremo, y aquí viene esa diferenciación que la vamos a contar ahora mismo para entender qué es el Ser Supremo, porque aquí no lo explica. Dios el Supremo es el espíritu del Padre dentro del sueño. Dios el Supremo. Se tiene que actualizar mediante la evolución de todas las criaturas.
Es un Dios experiencial, es una manifestación de Dios Padre dentro del sueño, experiencial. Las criaturas, nosotros, en conjunto con otras manifestaciones divinas que vamos a ver ahora de Dios que nos ayudan, lo que el curso de milagros dice el Espíritu Santo, nosotros en conjunto con el Espíritu Santo estamos logrando el poder experiencial. Estamos logrando el poder derivado de ese logro experiencial, de esa evolución. Estamos logrando poder. Esa manifestación del logro del poder de las criaturas se llama el Supremo Todopoderoso. Dejémoslo ahí simplemente con este concepto. Supremo Todopoderoso es el poder creciente de esa asociación de las criaturas con la respuesta que da Dios al sueño. ¿De acuerdo? Con las ayudas que recibimos. Por ejemplo, con quien fue Jesús de Nazaret. Esa convergencia entre nosotros y Jesús de Nazaret va adquiriendo un poder y eso es el Supremo Todopoderoso. Y cuando el Supremo Todopoderoso, que es el poder experiencial, se junta con la personalidad de Dios el Supremo, juntas crean el Ser Supremo y ya se acaba la evolución. ¿Vale? Entonces, por eso aquí surge este concepto del Ser Supremo como diferente de Dios el Supremo. Ser Supremo es cuando ya el Supremo Todopoderoso, es decir, el poder logrado de la evolución de las criaturas y esos creadores que acompañan a las criaturas para ayudarlas, emerge y se junta ese poder experiencial con la personalidad divina dentro del sueño, ¡pum!, y crea Dios el Supremo. Bueno, el Ser Supremo, combinación de ambas, está experimentando personalmente el logro de la unidad de la deidad como el Dios evolutivo y experiencial de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. Claro, es lo que acabamos de decir. Según las criaturas van alcanzando ese logro experiencial, esa evolución, según van alcanzando, que ya hay muchas que lo están alcanzando, nosotros todavía no, pero ya hay muchas, ya el Ser Supremo va emergiendo, porque va emergiendo un poquito del poder experiencial resultado de la evolución, y entonces ya se va juntando con Dios el Supremo. Entonces el Ser Supremo está emergiendo y terminará de emerger completamente cuando terminen de evolucionar los 7 superuniversos. ¿De acuerdo? En un tiempo, vete tú a saber cuándo, pero ocurrirá. En un tiempo, vete tú a saber cuándo, desde el punto de vista de la criatura. Desde el punto de vista de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son existenciales, al no haber tiempo, está ocurriendo ya. ¿Entendéis? Bueno. Dios el séptuple. Bueno, Dios el séptuple es precisamente esa distribución que hace Dios de sí mismo para poder ayudar a todas las criaturas a evolucionar. Y entonces es como que se va, como un catalejo que se abre, clac, 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 bueno, pues se va metiendo dentro del sueño, en diversas manifestaciones. La manifestación más cercana de Dios el séptuple que tenemos dentro del sueño, precisamente es el que en Urantia fue Jesús de Nazaret. Esa es la más cercana que tenemos. ¿De acuerdo? Es que ha penetrado Dios dentro del sueño para acercarse a la criatura, incluso hasta llegar a convivir con ella. ¿Vale? Dios el séptuple. La personalidad de la deidad personal, no la impersonal, donde quiera que ésta funcione realmente en el tiempo y en el espacio. Es decir, en el sueño hay niveles. El último nivel, que es el finito, incompleto e imperfecto, que es donde estamos nosotros, en ese último nivel hay una manifestación de Dios el séptuple, que es ese que conocemos como Jesús de Nazaret, que en realidad es Micael de Nevadón y que es un hijo creador paradisíaco.
¿vale? Ya iremos viendo todo esto despacio para ir comprendiendo qué significa cada cosa, pero esa es la última manifestación de Dios en el último nivel del sueño, en el nivel, en palabras del libro de Urantia, finito, incompleto. ¿Dónde estamos ahora? En el físico material. Las deidades personales paradisíacas, estos son el Padre, el Hijo y el Espíritu, son las deidades personales del paraíso, están en el paraíso, están en el entorno absoluto, infinito y eterno, están fuera del sueño. Las deidades personales paradisíacas y sus asociados creativos que funcionan dentro de los límites del universo central. Los asociados creativos son, creo que ya lo comentamos en la última sesión, se va abriendo el catalejo, ¿de acuerdo? Y surge, después de Dios Padre, va Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso es fuera del sueño. Sigue el catalejo ya dentro del sueño. El Ser Supremo, que está emergiendo, por ahora no ha emergido, está emergiendo, los 7 espíritus rectores, que son los que crean los superuniversos, y ayudan a los que ya están en el nivel de evolución superuniversal. Los ancianos de los días es un nivel más pequeño que el del superuniverso y es otro nivel de la realidad del sueño. Y los hijos creadores paradisíacos, que ya es el último nivel de pseudo-realidad del sueño, que es el nuestro. Entonces ahí tenemos los 7, Padre, Hijo, Espíritu, fuera del sueño, y dentro, Ser Supremo, espíritus rectores, ancianos de los días, hijos creadores paradisíacos, Micael de Nevadón, por ejemplo, que fue aquí Jesús de Nazaret. Penetra Dios dentro del sueño. Las 3 deidades personales paradisíacas y sus 4 asociados creativos que funcionan dentro de los límites del universo central. El primer nivel del sueño, ya lo dijimos, es un nivel, es un puente, es un nivel de poquita limitación. Simplemente en el universo central se ha perdido la cualidad absoluta e infinita, pero el universo central sigue siendo eterno y los seres que lo habitan siguen siendo eternos. Al pasar a los superuniversos, también se pierde esa cualidad de eternidad y entonces ya se entra en el tiempo. ¿De acuerdo? Son diferentes niveles. Las deidades personales paradisíacas y sus asociados creativos, que funcionan dentro de los límites del universo central y más allá de estos, en los 7 superuniversos, y que están poder personalizándose como el Ser Supremo. Poder personalizándose, hemos dicho, adquiriendo el poder experiencial, que es el Supremo Todopoderoso, para encontrar la persona espiritual de Dios el Supremo, que acabarán siendo el Ser Supremo. ¿Vale? En el primer nivel de las criaturas de revelación de la deidad, unificante en el tiempo y en el espacio. El primer nivel de las criaturas es el nuestro, es el último del sueño, pero es el primero en el sentido de que es la base de la cual hay que partir hacia arriba. Nosotros tenemos que ir evolucionando, para eso tenemos que encontrar a Jesús, es decir, ir tendiendo hacia esa fusión con Jesús. Eso es lo que en un curso de milagros y en otras corrientes espirituales se llama la conciencia crística, encontrar a Jesús y fusionarse con él. Se va logrando el poder experiencial del logro, y entonces al unirnos con Jesús se nos va revelando a Dios, se nos va revelando la naturaleza divina del Padre y por lo tanto la nuestra, y la conocemos primero a través de ese último nivel de Dios el séptuple, que son los hijos creadores paradisíacos. Jesús aquí. Primer nivel de las criaturas de revelación de la deidad. La criatura, la primera revelación que tiene de Dios el Padre es a través de Jesús. Micael de Nevadón,
un hijo creador paradisíaco, la última extensión del catalejo divino dentro del sueño. El último punto, ¿de acuerdo? Por eso es la primera revelación que tenemos. Unificante, claro, nos vamos a unir con esa manifestación divina. Cuando nos revele a Dios Padre y lo comprendamos, podremos unirnos a Él. Por eso es unificante en el tiempo y en el espacio donde estamos nosotros. Dice, este nivel, el gran universo, ya sabéis que el gran universo es el universo central y los 7 superuniversos, ¿vale? Este nivel, el gran universo, es la esfera de descenso espaciotemporal de las personalidades paradisíacas, descenso al espacio y el tiempo de las 3 personalidades paradisíacas, Padre, Hijo y Espíritu, que como cuando se abre el catalejo y se mete dentro del sueño, van descendiendo como Ser Supremo, Espíritus Rectores, Ancianos de los Días, Hijos Creadores. Micael de Nevadón, Jesús, ese último. Descienden al sueño, desciende Dios, vamos a hablar en términos de un curso de milagros, da una respuesta a Dios al sueño del Hijo, de forma que le va a acompañar en su mente allá donde el Hijo decida ir a las profundidades del averno, de la oscuridad del ego. Bueno, pues esas ayudas de fuera que descienden dentro del sueño para ayudarnos, lo hacen dentro de los 7 superuniversos, ¿vale? Para llegar hasta esos planetas físicos del tiempo y del espacio que están ahí en esos superuniversos, llegar allí y poder ministrar, poder ayudar. Ellos descienden y nosotros ascendemos. Mediante su descenso nosotros logramos ascender. Esa es la unificación que se produce. En este nivel, dice, este nivel, el gran universo, es la esfera de descenso espaciotemporal de las personalidades paradisíacas en asociación recíproca con la ascensión espaciotemporal de las criaturas evolucionarias. Tenemos que asociarnos con Dios incluso aquí abajo para poder luego ir hacia arriba. ¿De acuerdo? Por eso, Dios el séptuple es la posibilidad, es la respuesta que tiene Dios al sueño del Hijo. Es la posibilidad del Hijo de dentro del sueño encontrar a Dios y ya ir hasta el Dios real, el absoluto, el infinito y el eterno. Por ahora encontraremos manifestaciones parciales de esa divinidad. Tiene que bajar Dios mismo a nuestro nivel físico-material terrestre, Jesús de Nazaret, a empezar a revelarnos quién es ese Padre universal amoroso. Y que podamos empezar a comprender quién es Él y por tanto quiénes somos nosotros, con ese intermediario en nuestra parte del escenario del universo, que es Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón. Bueno, 6. Dios el último. Dios el último y Dios el absoluto son, igual que Dios el supremo es el primer nivel de la evolución, es decir, la criatura finita e incompleta, nosotros, en esta era universal de evolución de los 7 superuniversos, alcanzaremos nuestro destino final en esta era convergiendo al Ser Supremo, asociándonos con Dios el séptuple, iremos encontrando a Jesús, a un Hijo Creador, Micael de Nevadón, luego encontraremos a nuestro anciano de los días correspondiente, luego encontraremos a nuestro espíritu rector correspondiente, luego emergerá el Ser Supremo, y ese es el primer nivel de evolución. Hay otros 2 hasta llegar a Dios. Uno se corresponde con el universo central de Abona, que es absonito, que está por encima de lo finito, pero por debajo de lo absoluto. Es el puente que tuvimos que cruzar al empezar a soñar y que tendremos que cruzar si queremos despertar. Es el puente literal que dice un curso de milagros.
Cuando crucemos ese puente, para no liarnos mucho, igual que emergió Dios el Supremo, emergerá Dios el Último. ¿De acuerdo? Y nos colocará a las puertas del entorno divino. Seremos individuales, pero también seremos esa unificación. Se estará desfragmentando la mente de los soñadores por niveles. ¿No nos acordamos de que el soñador fue creando niveles de su mente para poder vivir estas experiencias? Bueno, pues esto es la desfragmentación, que nos vamos unificando en diferentes niveles. El nivel finito, final del nivel finito, el nivel absonito, el puente. El nivel absoluto, encontrar ya definitivamente a Dios, el despertar final. Por eso, Dios el Último es el Dios que eventúa del supertiempo por encima del tiempo y del espacio trascendido. El puente, en el puente hemos dicho que estamos por debajo de lo absoluto y lo infinito, pero que sin embargo son eternos. Entonces, para poder cruzar el puente, tendremos que trascender el tiempo y el espacio. El espacio en el universo central de Abona, en ese puente, es diferente que el espacio tal como lo conocemos de los 7 superuniversos. Bien, es una forma que tiene de explicarlo. El Dios que eventúa del supertiempo y el espacio trascendido. El segundo nivel que generamos al soñar, generamos el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Por lo tanto, a la vuelta tenemos que pasar el primer nivel, que es el último que generamos, el segundo, que es el segundo, y el tercero nuestro, que es el primero que hicimos al entrar en el sueño. Camino de ida y camino de vuelta. Dios el Último emergerá cuando hayamos cumplido la integración de nuestra mente por el logro experiencial del segundo nivel de evolución. El segundo al retorno, que también es el segundo a la venida. El segundo nivel experiencial de la manifestación de la deidad unificante. Dios el Último implica la realización lograda de los valores absonitos superpersonales, igual que Dios el Supremo era la realización lograda de los niveles del tiempo y del espacio y de la personalidad. Este Dios el Último es la realización lograda de los valores absonitos, es decir, por encima de los finitos, y superpersonales, por encima de la personalidad. Sintetizados, que esos logros se juntarán, trascendidos el tiempo y el espacio, porque ya habremos pasado el primer nivel finito, y eventuado experienciales, porque ahí nos juntaremos con unos soñadores que sueñan muy poquito, tienen un sueño muy ligero y que se quedaron en el universo central, no fueron más allá. Y ahí nos tenemos que unir con ellos para poder despertar a lo absoluto, infinito y eterno, al entorno divino de allí. Les encontraremos y nos uniremos con ellos. Será una síntesis entre ellos que son eventuados y nosotros que somos experienciales. Síntesis, sintetizados, esos valores, trascendido el tiempo y el espacio y eventuados experienciales, unidos con esos soñadores que se quedaron allí, que no quisieron bajar más. Dijeron, nosotros nos quedamos aquí. Si queréis vosotros iros más allá, os vais. Nosotros ya tenemos suficiente con experimentar qué es dejar de ser absoluto e infinito. No queremos experimentar el espacio-tiempo tal como lo queréis experimentar vosotros. Y todo lo que conlleva de locura. No queremos. Los que se quedaron en el universo central de Abona son seres perfectos, porque los fragmentos de soñador que los ocupan no están en la pesadilla, están en un sueño feliz. Y entonces son perfectos. No tienen que evolucionar. No tienen que hacer como nosotros, que tenemos que pasar de la pesadilla al sueño feliz. Tenemos que corregir nuestra percepción. Ellos no, ellos la tienen corregida.
Están en percepción, pero nunca la erraron su percepción. ¿De acuerdo? Es una percepción fidedigna. No es conocimiento. El conocimiento está en el entorno divino, absoluto, infinito y eterno. Ellos pasaron del conocimiento a la percepción, pero con la mente corregida y en un nivel muy poquito limitado de su mente. Son seres extraordinarios. Bueno, nosotros que nos fuimos al culo del mundo, al culo del universo, nunca mejor dicho, nosotros sí que limitamos nuestra mente muchísimo y tenemos que conseguir alcanzar el nivel en el que ellos están previo al despertar definitivo y paso al conocimiento. Y Dios el absoluto, pues, pues Dios el absoluto es cuando ya sales del universo central de Abona y ya te metes en la isla eterna del paraíso. Ya vas con los de Abona, ya te has unido a ellos, cada uno a uno, y ya vas para allá. Y entonces, cuando entras en la isla eterna del paraíso, ya es el despertar, y entonces ya se forma Dios el absoluto, que ya es justo el momento previo a pasar al entorno divino, absoluto, infinito y eterno. Es justo el momento previo. El Dios experiencializante de los valores superpersonales, claro, porque ya no eres una personalidad, ya eres una superpersonalidad. Lo que sea que eso implique, que no lo podemos saber hasta que lo experimentemos. Ya eres una superpersonalidad. Entonces se forma el Dios que ha experienciado no solo los valores personales, que es lo que nos toca a nosotros ahora en este primer nivel, hasta el supremo, sino que ha experienciado los superpersonales con el último, y empezaremos a comprender los significados de divinidad trascendidos. ¿Qué era la divinidad? Una característica de unidad que nosotros tenemos que integrar. Esa cualidad de unidad, eso es la divinidad. Es no solo la cualidad de unidad, dijimos que era todas las cualidades y atributos divinos, eso es la divinidad. Bueno, pues ahí ya se han trascendido, ya estamos listos para pasar al conocimiento. Y los significados de divinidad trascendidos, que presentemente es existencial como el absoluto de deidad. Bueno, esta frase la vamos a comprender después, cuando vayamos avanzando un poco, porque no sabemos qué es el absoluto de deidad. Sí podemos avanzar que el absoluto de deidad es una manifestación absoluta de Dios resultante de esa autodistribución. El yo soy se autodistribuye. Padre universal crea al Hijo eterno y se convierte en Padre. Una personalización. Y se crea la isla eterna del paraíso impersonal, resultante de otra distribución, ¿vale? Luego el Padre y el Hijo generan en otra autodistribución el Espíritu Infinito, ¿vale? Personal también. El Espíritu Infinito, el Hijo y el Padre son las tres deidades existenciales, absolutas. Aspecto personal. Hay otro aspecto impersonal, que es la isla eterna del paraíso. La isla eterna del paraíso no es una isla, no es un planeta, es una manifestación impersonal del yo soy. Entonces, todo lo que queda después de personalizarse y generarse, es decir, todo lo que queda después de escapar de la infinidad el yo soy, que escapa de la infinidad personalizándose e impersonalizándose, personalizándose en el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, e impersonalizándose en la Isla Eterna del Paraíso, todo lo que queda después son
otras tres autodistribuciones que son los absolutos, que son potenciales, el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y la unificación de ambos, que es el absoluto universal. Todo esto simplemente lo oís por primera vez y ya está, que ya lo iremos explicando. Pero la idea es que cuando se autodistribuye el yo soy, al personalizarse en esas tres personas existenciales, Padre, Hijo y Espíritu, y al impersonalizarse en la isla eterna del paraíso, lo que queda del yo soy, que no es eso, son esos tres absolutos. El absoluto de deidad, potencial de personalización, el absoluto no cualificado, capacidad infinita de manifestación de fuerza, energía y poder impersonales, y el absoluto universal, que compensa esa separación de personalidad e impersonalidad, la compensa y la unifica para que no se disperse, para que no se difusa, se difunda, ¿no? Para que no quede difusa. Bueno, ya está. No hay que saber más porque ahora los vamos a ver un poco y vamos a ir poco a poco avanzando en atisbar un poquito más de cada una de estas cuestiones. Al final del prólogo habremos atisbado lo suficiente como ya poder empezar a leer solos y cada vez que surja una duda ya ir empezando a comprender, no solo atisbar, ¿de acuerdo? Bien. Dios el absoluto. Este es el tercer nivel de la expresión y expansión de deidad unificante. Claro, es pues después de la emergencia del supremo, nivel finito, de la emergencia del último, nivel absonito, el puente, el universo central de Abona, pues ya llegamos al paraíso. Y entonces ahí se tiene que experienciar Dios el último, previo ya al despertar general y paso al conocimiento absoluto, infinito y eterno. Este es el tercer nivel de la expresión y expansión de deidad unificante. En este nivel supercreativo porque ya está por encima de los dos niveles creativos que fueron el finito, donde estamos nosotros, y el absonito, donde están los soñadores que dijeron que no querían ir más allá. Dios el último es un nivel ya por encima, ya no hay creaciones dentro del sueño, ¿de acuerdo? Ya no hay fragmentación. Es un nivel supercreativo. La deidad experimenta el agotamiento del potencial personalizable. Ya Dios el último es los soñadores unificados que van a despertar. Ya no se puede desnivelizar y desfragmentar más. Es la máxima personalidad previa al despertar. Agota el potencial personalizable, encuentra el cumplimiento de la divinidad, ya es divino, tiene todas esas características y atributos, le falta dar el paso a la absolutez y a la infinidad, pero ya es divino, pues característicamente es divino ya. Y sufre la terminación de la capacidad de autorrevelación, ya no hay nada que revelarle a esa unificación que hemos realizado última. Ya somos Dios el último, ya no se nos va a revelar como es Dios, ya conocemos a Dios. Y sufre la terminación de la capacidad de autorrevelación a sucesivos y progresivos niveles de personalización en algo otro. Bla, 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 bla. Ya no se nos revela porque ya conocemos quiénes somos y conocemos a Dios en ese punto, tercer nivel. Ahora la deidad se encuentra con el absoluto no cualificado. El absoluto no cualificado era lo que había quedado después de esa autodistribución impersonal del yo soy en la isla eterna del paraíso. Es estático, es reactivo, es la capacidad infinita de expansión de la fuerza, la energía y el poder dentro del sueño. Entonces hay una reunificación ahí con el absoluto no cualificado. Bueno, esto ya es abstracto, ¿no? Lo siguiente de lo siguiente, pero bueno, que queden las palabras. Se inmiscuye en él y experimenta la identidad con este. Y ya
llega la reunificación con Dios posteriormente, que ya sería con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son los existenciales, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a pasar a ver si no hay alguna pregunta, porque, bueno, pues todo esto es tan complejo que alguna pregunta sobre la marcha puede haber. Yo entiendo por qué no hacéis ninguna pregunta, porque simplemente con seguir un poco el hilo de todo esto ya vale, y lo de preguntar será mucho más adelante. Pero bueno, si hay alguna pregunta, la aclaramos ahora y si no, seguimos. No hay ninguna, pues adelante. 3. La primera fuente y centro. Bueno, vamos a dar una explicación previa de la primera fuente y centro. Y vamos a recordar un poco lo que acabamos de decir, que lo vamos a repetir muchas veces, que ese yo soy primigenio y primordial, fuente de toda la realidad, con capacidad de autovoluntad, decide diferenciarse internamente. Y es lo que hemos dicho, de que sale de esa diferenciación lo personal, lo impersonal, lo deificado, lo no deificado, lo actual, lo potencial, etc. Bien. De esa diferenciación surge el yo soy como voluntad, surge el yo soy como personalidad, que es el uno infinito, y surge lo que queda, que es la infinitud. Bueno, es una primera diferenciación triuna dentro del yo soy. De esa primera diferenciación triuna dentro del yo soy, luego surge una diferenciación séptuple. Y de esa diferenciación séptuple surge el Padre, el yo soy como Padre, Padre del Hijo Eterno, yo soy como Padre, surge el yo soy como controlador, causa de la isla eterna del paraíso, que controla físicamente todo el espacio del universo maestro y lo atrae gravitatoriamente, es decir, el yo soy controla todo el escenario a través de la isla eterna del paraíso desde el punto de vista físico, impersonal. Entonces, Padre porque causa al Hijo Eterno, controlador porque causa la isla eterna del paraíso, creador porque entre Padre e Hijo generan al Espíritu Infinito, que es el Dios de la acción. Padre, controlador, creador. Sustentador. Esta es la autodistribución que siempre es demasiado abstracta y se nos pierde. Sustentador de la compensación entre la realidad absoluta y la pseudo-realidad parcial y relativa, que es el sueño. Es la función del absoluto universal. Combinar y que puedan darse dos entornos diferentes juntos. Sustentador. Luego está el potencial infinito, que es el absoluto de deidad, potencia infinita de seres que provienen todos al final del Padre. Dentro del sueño hemos visto que había unas manifestaciones de Dios. Bueno, pues esas manifestaciones de Dios crearán y utilizarán el poder del absoluto de deidad. Tenemos Padre del Hijo, causa de la isla eterna, creador, junto con el Hijo, del Espíritu Infinito y del universo central. Ya lo veremos. Sustentador, potencia infinita personal, capacidad infinita impersonal, el absoluto no cualificado. Y última manifestación, la unificación de todo
que es el uno universal. Y ese uno universal es la primera fuente y centro. Esas autodistribuciones, que ya son 7 dentro del yo soy, se eternizan, es decir, se hacen fijas, eternas y para siempre, en los 7 absolutos. Los 7 absolutos, que los vamos a ver ahora. Dice, la realidad infinita total es existencial en 7 fases y se fija y se hace eterna como 7 absolutos coordinados, que son la primera fuente y centro, que es el yo soy unificándolo todo, el yo soy personal, impersonal, deificado, no deificado, actual, potencial. Primera fuente y centro, todo unificado. Unifica las 7 fases, que son estos 7 absolutos, ¿de acuerdo? Causa de todo. Voy a leer un poquito más adelante para hilar con esto. Ninguna cosa, ni ser, ninguna relatividad, ni finalidad existen, excepto en relación directa o indirecta con la primacía de la primera fuente y centro y dependiendo de ella. Es el yo soy originario, es esa autovoluntad primordial y primigenia, es la causa incausada, es la primera fuente y centro. Hay otros 7 absolutos porque son distribuciones suyas, pero Él las abarca todas, Él es la infinidad, Él es el Padre, Él es Dios, Él es la causa incausada, también impersonal. ¿Vale? La realidad infinita, entorno divino, fuera del sueño, infinita, total, es existencial, eterna, en 7 fases y como 7 absolutos coordinados todos por la primera fuente y centro. Primero, la primera fuente y centro. Segundo, la segunda fuente y centro. La primera fuente y centro se asocia al Padre Universal, pero es más. La segunda fuente y centro se asocia al Hijo Eterno, en esa diferenciación del Padre como creador. Como Padre, perdón. Segunda fuente y centro. Pero es más. Tercera fuente y centro. Dios como creador. Creador entre el Padre y el Hijo de el Espíritu Infinito. La tercera fuente y centro se asocia con el Espíritu Infinito, pero es más. La isla del paraíso es un absoluto impersonal, una manifestación absoluta impersonal de Dios. Es el foco del espacio, pero no es el espacio. Es inmóvil porque todo el espacio gira alrededor de ella. ¿De acuerdo? Y luego los otros 3 absolutos, que es lo que queda después de esas personalizaciones, Padre, Hijo, Espíritu, primera, segunda, tercera fuente y centro, y la impersonalización del paraíso fuente y centro. Después de esas especificaciones o cualificaciones del yo soy primigenio indiferenciado, lo que queda son el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado, que ya iremos viendo lo que es, porque es lo más abstracto de comprender del libro de Urantia. Es tan abstracto que, bueno, las personas que estuvieron en las revelaciones de los documentos y que fueron los máximos estudiosos, reconocen que no es comprensible. Entonces, tranquilos, iremos atisbando algo de lo que son, nada más. ¿Vale? Dice así: Dios como primera fuente y centro, porque este es el epígrafe de esta primera fuente y centro, de esta primera manifestación absoluta que abarca todas las demás, ¿de acuerdo? Dios como primera fuente y centro es primario en relación con la realidad total. Primario en relación con la realidad total es que es la fuente de toda realidad, de todos los niveles de realidad, personales, impersonales, deificados, no edificados. No digo edificados, digo deificados. Actuales o reales y potenciales o ficticios que se tienen que ganar la realidad. Ya hilemos con el sueño. Todo el escenario del sueño es un aspecto
potencial de Dios. Potencial. Lo mismo que Dios en su entorno divino y absoluto se autodistribuye y es simultáneo todo, no hay tiempo ahí. En todos estos absolutos se autodistribuye. Y lo mismo que crea de una sola vez y perfecto el universo central de Abona, sin embargo, los 7 superuniversos es una creación extendida en el tiempo. Entonces es una creación en el tiempo que alcanzará la perfección, esa perfección con el que se creó el universo central de Abona, ese primer nivelillo de sueño de los soñadores que dijeron aquí estamos a gusto y no queremos bajar más. Eso fue de una vez. ¡Pah! Ya está. Y los soñadores que están allí tienen su mente corregida, son perfectos. Ya está. Y sin embargo, los que quisieron bajar más en el sueño, dijo Dios, bien, pues tenemos que introducir el tiempo, que es lo que queréis. Queréis vivir el logro experiencial, queréis vivir, salir de, ir a lo más profundo y de ahí experimentar todo eso. Pues tenemos que generar el tiempo. Y entonces es una creación conjunta entre los soñadores, que son una derivación del Hijo Eterno. Hijo Eterno, junto con el Padre, tiene otros hijos, los hijos creadores paradisiacos. Bueno, nosotros somos hijos creadores paradisiacos que quisimos soñar, unos cuantos. Bueno, pues el Padre dijo, bien, pues os facilito el escenario y os facilito la creación de todos esos planetas y fragmentos que necesitáis y tendréis que ir evolucionando en el tiempo hasta conseguir la perfección del universo central de Abona. Es decir, tendréis que ir corrigiendo vuestra percepción, evolucionando hasta conseguir otra vez llegar a este primer nivelillo del sueño de los que querían soñar poquito. ¿Vale? Bueno, nos hemos metido en un jardín. Dios, como primera fuente y centro, es primario en relación con la realidad total, no cualificadamente. Claro, de toda, de la personal, de la impersonal, de la deificada, de la no deificada, de la potencial, de la real. No cualificadamente. Es primario en relación con toda la realidad, la primera fuente y centro. La primera fuente y centro es tan infinita como eterna, y por lo tanto está limitada y condicionada tan solo por la abolición. Es como el yo soy primigenio, pero una vez autodistribuido. El autodistribuidor principal de los 7 es la primera fuente y centro, es la esencia de la causa incausada, es la esencia absoluta, es la primera causa de todo. Está limitada y condicionada tan solo por su propia voluntad. No tiene límites, es infinito, absoluto y eterno. No tiene límites, porque en esa realidad que es la suya, Él es dueño y señor y puede hacer lo que quiera. No tiene límites. Solo está limitado y condicionado por su propia voluntad. Y es lo único en todo esto que estamos viendo que está solo limitado y condicionado por su propia voluntad. Porque todos los demás dependemos directamente de Él. Todos. Estas otras 6 manifestaciones suyas, de autodistribución suya, también dependen de su voluntad, finalmente. Y por supuesto, cuando ya se genera todo el aspecto experiencial, pues por supuesto todo lo que hay dentro del escenario del sueño, lógicamente, pues tiene que comprender que depende de Dios, Padre, primera fuente y centro, yo soy primigenio, como lo queramos llamar, porque son diferentes funciones del mismo ser, ¿de acuerdo? Dios, el Padre Universal, es la personalidad de la primera fuente y centro. La primera fuente y centro, ya hemos dicho que es primaria en relación con la realidad total, lo personal y lo impersonal. Bueno, pues Dios Padre es el aspecto personal de la primera fuente y centro. ¿De acuerdo? El personal. Que, por cierto, es quien conserva la voluntad. Es decir, Dios Padre es primera fuente y centro, el yo soy primigenio, el primera causa incausada, origen de todo. Solo que
son diferentes manifestaciones según él se ha ido autodistribuyendo. Dios el Padre Universal es la personalidad de la primera fuente y centro, y como tal mantiene relaciones personales de control infinito sobre todas las fuentes y centros coordinados, es decir, la segunda fuente y centro, tercera fuente y centro, la isla del paraíso, el absoluto de deidad, el absoluto universal, el absoluto no cualificado, mantiene relaciones personales de control infinito sobre todas esas fuentes y centros coordinados. Claro, él se ha autodistribuido, pues ¿cómo no va a controlar infinitamente sus manifestaciones autodistribuidas? Yo me lo guiso y yo me lo como Juan Palomo. Claro, control infinito. Y subordinados. Fuentes y centros coordinados y subordinados. Los subordinados precisamente son los que tienen su origen en estos coordinados. A partir de estos coordinados y la primera fuente y centro surgen otras fuentes y centros subordinadas. Por ejemplo, pues toda esa extensión de Dios el séptuple que penetra dentro del sueño como un catalejo, clac, 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 clac. Esos son subordinados. Por ejemplo, Micael de Nevadón es una fuente y centro subordinada. También tiene control infinito sobre Micael de Nevadón, como no podía ser de otra forma, a través del Hijo Eterno. Dicho control es personal e infinito en potencia. Fijaos por qué. Es en potencia. Es decir, puede ejercer el control, pero no lo ejerce. ¿Por qué? Porque en acto seguramente no funcionará jamás debido a la perfección de la función de dichas fuentes y centros y personalidades coordinadas y subordinadas. Bien, él controla infinitamente todas esas manifestaciones suyas del mismo nivel, coordinadas, estos 7 absolutos, y las subordinadas, las que penetran luego dentro del sueño. Las puede controlar infinitamente, pero no las controla en realidad porque son tan perfectas como él. Entonces no necesita realizar el control. Por ejemplo, ni una sola vez, ya lo leeremos a lo largo del libro de Urantia, sobre todo en la vida de Jesús, ni una sola vez Dios tuvo que corregir ni un solo acto dentro del sueño de el Hijo Creador paradisíaco, Micael de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret. Ni una sola vez tuvo que ejercer un control sobre él. Es un control infinito potencial, pero no lo ha ejercido en acto. ¿Vale? Dice, la primera fuente y centro es, por lo tanto, primaria en todos los dominios, el deificado y el no deificado, el personal o el impersonal, el actual real o el potencial ficticio, que es el que vivimos nosotros. El finito, precisamente, el finito es potencial y tiene que alcanzar realidad infinita, ¿eh? O el infinito. Es decir, fuente primaria en todos los dominios de la realidad. Primera fuente y centro. Ninguna cosa ni ser, esto es lo que dijimos antes adelantado, ninguna cosa ni ser, ninguna relatividad ni finalidad existen excepto en relación directa o indirecta con la primacía de la primera fuente y centro y dependiendo de ella es fundamental. No se nos puede olvidar que nosotros como seres finitos, relatividades imperfectas, existimos en relación indirecta con la primacía de la primera fuente y centro y dependiendo de ella tenemos que recobrar e integrar ese valor universal, aunque sea de forma finita primero cuando emerja el Ser Supremo. Luego super finita o absonita cuando emerja Dios el último. Y a las puertas de la primera fuente y centro, cuando emerja Dios el absoluto. Son diferentes niveles de valores. Finitos personales, absonitos superpersonales y preabsolutos. Pero tenemos que recuperar
esa asimilación de nuestra completa dependencia de la primera fuente y centro en todo ese proceso. Porque si no, nunca llegaremos a pasar al ámbito existencial, al conocimiento, a ese entorno absoluto, infinito y eterno. Sigue diciendo, la primera fuente y centro está relacionada con el universo de las maneras siguientes. Como realidad primaria en todos los dominios, vamos a ver de qué forma se relaciona, cuáles son esos dominios en los que la primera fuente y centro se relaciona con todo lo existente, tanto existencial como experiencial, tanto allí como aquí, tanto fuera del sueño como dentro del sueño. ¿Cómo se relaciona la primera fuente y centro, Dios Padre Universal, el yo soy primigenio, la primera causa incausada de todo, fuente primaria de toda realidad? ¿Cómo se relaciona con la realidad? Pues de esta forma. Dice 1. Las fuerzas de la gravedad de los universos materiales convergen en el centro de gravedad del paraíso bajo. La fuente y centro paraíso fue una autodistribución impersonal del yo soy, pero es controlada completamente por la primera fuente y centro. Claro, es una autodistribución suya impersonal, la controla completamente, con lo cual todas las fuerzas de gravedad de los universos materiales que convergen en el paraíso bajo, una parte del paraíso que es la material, por entenderlo de alguna forma, pues está directamente controlada por la primera fuente y centro, como no podía ser de otra forma. Ese es el motivo por el cual la ubicación geográfica de su persona está eternamente fijada en relación absoluta con el centro de fuerza-energía del plano bajo o material del paraíso. A ver, aquí hay que hacer una aclaración. ¿Cómo que ubicación geográfica de su persona? Si es absoluto, infinito y eterno, ¿cómo que ubicación geográfica de la primera fuente y centro? Eso es desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista de criaturas espaciotemporales y finitas, desde aquí, como viviremos como un viaje la evolución, aunque realmente sea un cambio de mentalidad y una corrección de percepción, lo viviremos como un viaje, igual que aquí vivimos todo esto como si fuese real, pues lo viviremos como un viaje. Para nosotros desde aquí, Dios está allí, en el centro del universo. Para nosotros, nada más. ¿De acuerdo? Y nos lo está explicando a nosotros. Porque en realidad, Dios, ya hemos dicho que cuando decimos solo Dios, tenemos que referirnos a la primera fuente y centro, el Padre Universal, el yo soy primigenio, primera causa y causada. Vale, Dios está en todas partes y lo es todo. Pero eso visto desde allí, desde el entorno divino. Desde aquí, está en el centro del gran universo. Allí, es decir, los 7 superuniversos rodean al universo central y en el medio del universo central está la isla eterna del paraíso y ahí está la morada geográfica de Dios para nosotros, ¿vale? Bien. Pero la personalidad absoluta de la deidad existe en el plano superior o espiritual del paraíso. Es decir, en la isla eterna del paraíso está su autodistribución impersonal, que es el centro geográfico del universo y el punto de atracción central gravitatoria de todo el escenario. Y hay otra parte que es su autodistribución personal, que está también allí. Y es el paraíso alto. Nos lo tienen que explicar así en términos de espacio para que lo entendamos, ¿vale? Simplemente para que los de un curso de milagros no se hiperventilen al oír esto. Sencillamente es una explicación desde el punto de vista de aquí, de lo que es allí. No una explicación desde allí de lo que es allí, porque una explicación desde allí de lo que es allí no la entendemos, no la podemos comprender. Tenemos que obtener una explicación desde aquí de lo que es allí. Por eso, la ubicación geográfica de su persona está eternamente fijada en relación absoluta, él arriba y el centro de fuerza-energía material del universo abajo, en la parte baja del paraíso. Bueno, pues lo entendemos así desde aquí. 2.
Hemos visto, 1, las fuerzas de la gravedad. 2, las fuerzas de la mente convergen en el espíritu infinito. Toda la mente cósmica diferencial y divergente. ¿Por qué diferencial y divergente? Porque es resultado de la autodiferenciación, esa previa del yo soy. La mente es un aspecto diferenciado del yo soy primigenio, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la mente cósmica diferencial y divergente. Las fuerzas de la mente convergen en espíritu infinito. Espíritu infinito, tercera fuente y centro. Es un aspecto personal de una autodistribución divina que es el Dios de la acción, el actor conjunto. Es el que permite sostener el escenario del sueño. Fue una autodistribución resultante de el conjunto unido de padre e hijo. Salió el espíritu infinito, actor conjunto, genera todo el universo como escenario del sueño, y él directamente es el que hace dote de mente a toda criatura dentro del escenario, para que podamos tener nuestra mente en muy diferentes niveles dentro del escenario. Siempre nuestra mente es dependencia del espíritu infinito. Él establece un circuito mental, es como si hubiese un wifi, un wifi dentro de todo el escenario de los 7 superuniversos, del gran universo y del universo central de Abona, un wifi que permite conectarse a la mente cósmica. Eso sí, las criaturas cortan esa conexión, cortan la consciencia de esa conexión y viven con una mente muy limitada, adecuada a la experiencia que quieren vivir. Pero en realidad estamos conectados a la mente cósmica porque estamos en el circuito mental que establece el espíritu infinito dentro del escenario del sueño. Entonces ya tenemos 2 circuitos. El circuito de gravedad material, todo el escenario se siente atraído por las fuerzas de esa autodistribución impersonal de la primera fuente y centro, que es el paraíso. 2, hay un circuito mental que lo provee el espíritu infinito. Y todos tenemos una atracción de gravedad mental hacia el espíritu infinito. Menos mal, porque si no, no nos despertaba, propiamente dicho, ni Dios. ¿De acuerdo? Es una forma de hablar. Bien, 3. Las fuerzas de espíritu del universo convergen en el Hijo Eterno. Pues lo mismo, el Hijo Eterno es ese aspecto de el yo soy como padre. De hecho, el Hijo confiere la condición de padre al yo soy. Esa autodistribución, el Hijo recibe la personalidad absoluta y el espíritu absoluto o no cualificado. El Hijo es espíritu puro, es todo el posible espíritu que hay dentro del escenario se debe al circuito espiritual del Hijo. Es un tercer circuito, circuito de fuerza, energía gravitatoria, circuito mental, circuito espiritual. Fuerza, energía gravitatoria, centro en el paraíso bajo, el paraíso fuente y centro. Circuito mental, el espíritu infinito, tercera fuente y centro, establece el circuito mental. Y circuito espiritual, Hijo Eterno, segunda fuente y centro. Ya tenemos 3 circuitos. 3 circuitos con los que se relaciona la primera fuente y centro con el universo. ¿Vale? Sigamos. 4. La capacidad ilimitada para la acción de la deidad reside en el absoluto de deidad. El absoluto de deidad dijimos que era lo que quedaba
del yo soy primigenio después de personalizarse en Padre, Hijo y Espíritu. Es potencial de personalidad, porque el yo soy primigenio, al diferenciarse, hace 3 personalidades actuales ya, existenciales, Padre, Hijo, Espíritu, y una personalidad potencial, que la puede utilizar después. Ese es el absoluto de deidad. 5. La capacidad ilimitada para respuesta de infinidad existe en el absoluto no cualificado. Bueno, paralelamente, la primera fuente y centro se autodistribuye, ese yo soy se autodistribuye también en un aspecto impersonal, que es la isla eterna del paraíso. Lo que queda fuera de esa manifestación impersonal es el absoluto no cualificado. De forma que esa manifestación impersonal ya es dinámica y es actual, está ejerciendo fuerza de gravedad en todo el escenario, pero hay otra parte del yo soy primigenio que queda después de esa manifestación dinámica y es una manifestación estática. Es el absoluto no cualificado. ¿De acuerdo? Estática. No cualificado se le llama porque ni es personal ni es dinámico. Entonces, pues bueno, pues le llamamos el no cualificado porque es como que es lo último ya que queda después de todas las autodistribuciones, ¿no? Lo último que queda, y es una presencia estática que tiene función dentro del escenario, pero que potencialmente es infinito e ilimitado. Es decir, si el escenario creciese hasta el infinito, allí estaría el absoluto no cualificado, porque es absoluto. El escenario marca un parámetro de concepto, un parámetro funcional. Oye, actúas hasta aquí, pero no quiere decir que pueda actuar hasta allá donde llegue el escenario que los soñadores deseen y Dios conceda por su voluntad. ¿De acuerdo? Bien. Luego, los dos absolutos, el cualificado y el no cualificado, son coordinados y unificados por el absoluto universal. Claro, es que si no hubiese una coordinación de la potencialidad personal ilimitada y de la capacidad de expansión de fuerza y energía impersonal ilimitada, si no estuviese coordinado por algo, pues se difundiría, no se encontraría. Y entonces la coordinación para que pueda existir una realidad personal y una impersonal en el escenario y más allá, esa coordinación es otra manifestación de la primera fuente y centro que se llama el absoluto universal, que combina, unifica y coordina e integra los absolutos de deidad, que es el cualificado, y el absoluto no cualificado, que es el absoluto que queda impersonal después de esa manifestación especificada o cualificada que es la isla eterna del paraíso. ¿Veis cómo el yo soy primigenio se cualifica en algunas manifestaciones y lo que queda sin cualificar son estos 3 absolutos? ¿Vale? Bien. Y luego ya, por último, el circuito de la personalidad. La primera fuente y centro tiene el circuito de la gravedad física, el circuito de la gravedad espiritual, el Hijo, el circuito de la gravedad mental, el Espíritu. Y él personalmente, el Padre Universal, es el circuito de la personalidad. De forma que hay 4 circuitos. 3 circuitos los ha delegado en automanifestaciones suyas, en manifestaciones suyas autodistribuidas, el mental en el espíritu infinito, el espiritual en el Hijo eterno, el físico gravitacional en la isla eterna del paraíso, y él se ha reservado el circuito de la personalidad, porque mediante el circuito de la personalidad del Padre Universal, toda criatura finita, por muy lejos que profundice en las oscuras bóvedas del sueño, siempre tendrá la posibilidad de conocer experiencialmente al Padre,
debido a ese circuito de personalidad por el cual el Padre dona de uno de los misterios más grandes que hay, excepto para las deidades existenciales, que es precisamente la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es un misterio donado por el Padre para que el Hijo ya esté en un aspecto potencial máximo, como nosotros ahora mismo, pueda sentir la presencia del Padre. Sin esa personalidad no podríamos sentir las ayudas que un curso de milagros llama el Espíritu Santo en nuestra mente. Si no tuviésemos personalidad, si fuésemos una piedra, no podríamos sentir la ayuda del Padre en nuestra mente. La sentimos por la dotación de personalidad, y eso es obediente al circuito de personalidad, que es directo, que no ha delegado, es de las pocas cosas que no ha delegado el Padre Universal, la primera fuente y centro, el yo soy primigenio, la primera causa incausada. No lo ha distribuido y no lo ha delegado. Sigue siendo un control personal directo. El circuito de la personalidad, que lo establece la personalidad precisamente de Dios Padre. Es la personalidad de la primera fuente y centro. Bueno, pues sigue diciendo, y vamos a ir acabando ya. Bueno, vamos a hacer este párrafo que introduce esto siguiente, que es interesantísimo. Pero claro, son ya, quedan 10 minutos, pero vamos a introducirlo. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a leer, aunque en la siguiente sesión empecemos aquí, pero después de esta explicación me parece muy interesante que, aunque sea solo, hagamos una lectura del resto del epígrafe, ¿de acuerdo? Porque después de esta explicación se va a entender mucho mejor, aunque sea una mera lectura. Y ya la siguiente sesión lo empezamos a explicar aquí en este punto que dice la realidad. Ahora vamos a leer y acabamos. Dice, la realidad tal como la comprenden los seres finitos es parcial, relativa y nebulosa, confusa. Nosotros no podemos comprender la realidad. La máxima realidad en la deidad plenamente comprensible por las criaturas finitas evolucionarias está comprendida dentro del Ser Supremo. Nosotros ahora mismo tenemos un primer nivel de logro experiencial y eso es lo máximo que podemos comprender por ahora. No podemos comprender más que el concepto del Ser Supremo, esa manifestación divina de logro evolucionario en el primer nivel de retorno del sueño, el último cuando se generó el sueño, que es el primero de retorno ahora, ¿vale? Sin embargo, existen realidades antecedentes y eternas, claro, las existenciales, que no las podemos comprender la experiencial, no las existenciales. Existen realidades antecedentes y eternas, realidades superfinitas, por encima de lo finito, el último y el absoluto, que son ancestrales a esta deidad suprema de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. Claro, las existenciales son ancestrales porque son eternas. Esta deidad no es eterna, esta va a emerger cuando evolucionemos. Al intentar describir el origen y la naturaleza de la realidad universal, nos vemos forzados a emplear la técnica del razonamiento espaciotemporal para alcanzar el nivel de la mente finita. Claro, si no nos lo explican en términos de espacio-tiempo, no podemos ni atisbarlo. Por lo tanto, debemos presentar muchos eventos simultáneos de la eternidad como transacciones secuenciales. Claro, la eternidad, todo simultáneo, porque la mente absoluta tiene capacidad para vivir todo simultáneamente. Nosotros, como tenemos una mente tan limitada, finita, que solo tenemos capacidad de aprender y experimentar las cosas secuencialmente, pues nos lo tiene que explicar secuencialmente. Como lo percibiese una criatura espaciotemporal, el origen y la diferenciación de la realidad, el eterno e infinito yo soy, logró la liberación de la deidad
a partir de las cadenas de la infinidad no cualificada, mediante el ejercicio del libre albedrío inherente y eterno. Y este divorcio desde la infinidad no cualificada produjo la primera tensión absoluta de la divinidad. Tensión absoluta de la divinidad. Ya la divinidad tal cual era dejó de ser. Esta tensión de diferencial en infinidad se resuelve en el absoluto universal, que funciona para unificar y coordinar la infinidad dinámica de la deidad total y la infinidad estática del absoluto no cualificado. Ya lo explicaremos en la siguiente sesión, simplemente vamos a leerlo hoy. En esta transacción original, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad volviéndose el Padre eterno del Hijo original, a la vez que simultáneamente se volvía la fuente eterna de la isla del paraíso. En coexistencia con la diferenciación del Hijo respecto del Padre y en presencia del paraíso, apareció la persona del Espíritu Infinito y el universo central de Abona, primer nivel del sueño. Con la aparición de la deidad personal coexistente, el Espíritu Infinito, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, el Padre escapó como personalidad de la difusión que de otra manera hubiera sido inevitable por todo el potencial de la deidad total. Si no se especifica, se difunde y no conocemos al Padre Universal, porque no podemos conocer al Yo Soy Primigenio, ni de lejos. Podríamos llegar a conocer al Padre Universal alguna vez después de despertar, pero si se hubiese quedado en la infinidad del Yo Soy Primigenio y difuso, no lo hubiésemos podido conocer. Por eso escapó de las cadenas de la infinidad para revelarse en previsión a lo que iba a venir del sueño. Porque realmente al Padre solo le conocen el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. De ahí para abajo, nadie. ¿Vale? De allí en adelante, es tan solo en una asociación de Trinidad con sus dos iguales en la deidad, Padre, Hijo, Espíritu, en que el Padre llena todo el potencial de deidad, mientras que la deidad experiencial se actualiza cada vez más en los niveles de divinidad de la supremacía, la ultimidad y la absolutez. El concepto del yo soy es una concesión filosófica que hacemos a la mente finita del hombre, atada al tiempo y encadenada al espacio, a la imposibilidad de la comprensión por la criatura de las existencias en la eternidad, realidades y relaciones sin comienzo y sin fin. Para la criatura espaciotemporal, todas las cosas han de tener un comienzo, excepto sólo la única sin causa, la causa primordial de las causas. Por lo tanto, conceptualizamos este nivel filosófico de valor como el yo soy, instruyendo al mismo tiempo a todas las criaturas de que el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son coeternos con el yo soy. En otras palabras, que no hubo nunca un momento en que el yo soy no fuera el Padre del Hijo y con él del Espíritu. Porque allí es todo simultáneo. Y aunque el orden causal fue voluntad de diferenciación, autodistribución y eternización, aunque ese fue el orden causal, en realidad fue todo a la vez. El infinito se utiliza para denotar la plenitud, la finalidad, que corresponde a la primacía de la primera fuente y centro. El yo soy teórico es una extensión de la filosofía de la criatura, de la infinidad de la voluntad. Pero el infinito es un nivel actual, real, de valor que representa la eternidad, intención de la infinidad verdadera del libre albedrío absoluto y desencadenado del Padre Universal. Bueno, esto es incomprensible ya. Este concepto a veces se designa el Padre Infinito. Gran parte de la confusión que se difunde en todas las órdenes de seres altos y bajos en sus esfuerzos por descubrir al Padre Infinito es inherente a sus limitaciones de comprensión. La primacía absoluta del Padre Universal no es aparente en los niveles subinfinitos. Nosotros aquí no la podemos apreciar, la primacía absoluta del Padre Universal, no podemos apreciarla. No es aparente en los niveles subinfinitos. Por lo tanto, es probable que tan solo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito conozcan verdaderamente al Padre como infinidad, solo ellos. Para todas las demás personalidades, dicho concepto representa el ejercicio de la fe. Bien, pues con esta lectura
que creo que era importante hacerla después de la explicación que hemos dado hoy, aunque en la siguiente sesión lo vamos a explicar todo más despacio. Vamos a abrir el turno de preguntas. Si es que esto genera alguna pregunta, que entiendo que es difícil que las genere porque es muy abstracto incluso como para generar preguntas. Pero la misión que tenemos al leer esto se completa con empezar a atisbar algunos términos, algunos significados que nos vaya sonando. Es muy importante esto que estamos haciendo porque si no, no se entiende después el libro Durantia. Y agradeceremos mucho todas estas explicaciones que son el comienzo del atisbo y principio de la posterior comprensión. Pues yo solamente puedo decir que estoy súper perdida. Ya. Te preguntan, no te puedo hacer una. Ya. Es normal, Begoña, es normal. Ya somos dos, no te preocupes. Es normal. Todo este... Hay veces que vas a hablar diciendo algo y de repente me pierdo absolutamente. Me voy a otro lado y ya cuando vuelvo ya estoy más perdida. Todo este infierno de incomprensión acabará. Todo este infierno de incomprensión acabará con el prólogo. Pero tenemos que pasar por aquí porque si no, no entenderemos bien lo demás. Yo os comprendo, os comprendo. Pero bueno, el caso es que también agradezco es que el tener esa disciplina, que yo estoy yendo a la indisciplina total, entonces tener ese momento de parar, de hacer esta comunión, de quedarnos, de escuchar lo que cojas y luego dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Que para mí eso luego me ayuda a entender alguna cosa más. Sí, yo creo que estas sesiones son suficientes para luego comprender lo demás. Es decir, ya veréis el resultado cuando empecéis a leer, de verdad. Esto se va a notar mucho. Pero es una parte muy conceptual, ¿no? Todo lo que... ¿no? Sí, el prólogo es de definiciones que tenemos que conocer previamente, conceptos previos antes de empezar a leer el libro Durantia, lo dice el mismo prólogo. Son conceptos previos que tiene que aclarar, porque date cuenta que nuestro concepto de Dios es tan lejano al real que nos lo tiene que aproximar un poquito, el real. Pues, a ver, a mí me ocurre también que hay momentos que desconecto por unas cuestiones, por otras, y en sí por el propio discurso, ¿no? Pero esta elaboración que ahora mismo, bueno, es que lo vemos, a ver si lo consigo expresar. Tan cercano de considerar la divinidad, una divinidad como omnipresente, omnipotente. A ver, no es que la estemos conociendo aquí, sino que es que forma parte habitual del manejo religioso, ¿no? Dios es eterno, omnipotente, omnipresente. ¿Cómo llegaron ellos a esa elaboración? También no lo sé, o es que estoy perdido. Pues mira, ellos llegaron a esa elaboración principalmente por las ayudas en la mente, sí. Inspiraciones. Y revelación directa de Jesús y, en fin, todo el conjunto de ayudas operando para ministrar a la criatura finita. Bueno, es que me encanta la parte de los circuitos y esto, pero bueno, apasionante, Iván, vamos, espectacular. Sí, lo es. A mí me apasiona, desde luego, ya te lo digo. Una Gabriel, sí. Iván, soy Gabriel. Mira, decías en este párrafo que has leído de la realidad, en el que has parado a la realidad tal como la comprenden los seres finitos, es verdad que en comprensión, nosotros criaturas finitas, podemos comprender, lo máximo que podemos comprender es el concepto del ser supremo, sí. Entendido ahí. Sí. Pero experimentar a partir de una revelación, sí podríamos experimentar la eternidad, aunque no lo comprendamos. Pero se podría revelar y tener una experiencia. Sí. La revelación precisamente es eso. Es que tienes una experiencia que no puedes describir y que no puedes explicarle a nadie, en la que sientes algunas cosas de allí. Sí. Y luego otra pregunta, como me estuve leyendo lo que
la Fundación Urantia y todo esto que nos mandaste el primer día para leer. Sí. También entré en Wikipedia, que no sabía que incluía había información sobre Urantia, y vi como una especie de diagramas, de dibujos, Sí. y la verdad es que me parecieron bastante clarificadores. Sí. De repente verlos ahí me parecieron bastante clarificadores, sabiendo que es un símbolo Sí. y que no tiene nada que ver con lo real, pero me parecieron bastante clarificadores. Lo son. De hecho, parece una flor de loto. Parece una flor de loto. Sí. También algunas Sí. referencias. Sí, pero fíjate una cosa. Una flor de loto. Sí, pero fíjate una cosa, Gabriel. El diagrama te puede limitar porque tienes que hacerte tú tu diagrama y luego compararlo con los otros de los demás, porque esto es subjetivo y por nuestras mentes limitadas, cada uno será su diagrama y ninguno será el correcto, ¿entiendes? Entonces, Especulemos. eso es, cada uno se tiene que hacer su diagrama. Y yo seguramente pues aportaré más adelante, al finalizar el prólogo, los míos, pero son los míos. Porque aquí no hay un diagrama que nos hayan dado. Entonces, lo interesante es que cada uno realice su diagrama y ir comparándolos, irlos perfeccionando unos con otros, y ir aumentando el conocimiento. El diagrama es algo simbólico, pero clarifica bastante. De hecho, todo lo que he dicho de la diferenciación y de la autodistribución y de la eternización, todo eso se puede hacer en diagramas y se podrá comprender muy bien, pero es interesante que cada uno intente el suyo, porque esa especulación es lo que te hace... Sí. Y luego si comparamos los diagramas de cada uno, veríamos que tienen muchos puntos en común. Sí. Y fliparíamos. Sí. De repente hay cosas en común, la manera de representar o de simbolizar. Y luego ya, esto ya es una opinión que yo te pido. Sí. ¿Cuál es tu opinión de todas estas críticas que hay al libro de Urantia, de que hay partes que son plagiadas de filósofos de la época, literalmente punto por punto? Todo eso como Miedo, hay cosas miedo, ignorancia e incomprensión. Miedo, ignorancia e incomprensión. El mismo libro de Urantia te dice que se vale de más de 1000 conceptos realizados por el hombre para expresar lo que tiene que expresar y de esa forma poder hacerlo con algo que al hombre le suene. Conceptos históricos. Ignorancia, incomprensión y miedo es lo que te lleva a criticar el libro de Urantia. Nada más. Muy bien, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Prospector UCDM y cortamos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo.